Hablamos de la crisis de los bancos, primero en Estados Unidos, después en Europa y los últimos anuncios. ¿Qué está pasando con eso? Está Diego Ferro, que es un hombre del mercado financiero en Wall Street. Gracias, Ferro, muy amable por atendernos. Un placer, gracias por tenerme. Bueno, ¿cómo está evaluando el último anuncio que ocurrió en la tarde-noche de ayer de la Reserva Federal, el Banco Central de Estados Unidos, el Banco Central Europeo, Japón, los principales bancas centrales del mundo, anunciando que va a haber liquidez ilimitada para que no caigan bancos? ¿Qué está ocurriendo con los bancos en el primer mundo? Digamos que evidentemente hace ya unos meses empezó todo un proceso de pelear contra la inflación tanto en Estados Unidos como en Europa, y eso redujo la liquidez, subieron las tasas, y yo creo que muchos bancos mantuvieron esa suba de tasas hasta cierto punto escondida en su balance, no ilegalmente, pero escondida. Y una vez que el mercado se pone a mirar eso, no le gusta, y está lo que pasó en los últimos 10, 15 días. Por un lado está los depositantes que se fueron y que eso sí genera una crisis bancaria y que afectan fundamentalmente a bancos chicos de acá de Estados Unidos o medianos. Lo de Europa es distinto porque no hay tanto banco mediano chico. O sea, ese es un fenómeno de Estados Unidos tradicional que los reguladores quieren mantener. En Europa la posición de los bancos es mucho más fuerte. Había un caso puntual de un banco que viene hace rato con problemas, que es Credit Suisse, y no tanto por el banco suizo, sino por el banco de inversión, que tiene un montón de problemas y que claramente se quedó sin financiamiento adicional, por así decirlo. O sea, lo que hicieron los bancos centrales de subir las tasas afectó el modelo de negocios de Credit Suisse y realmente no ganaba plata. Con lo cual, lo que hizo Suiza tratando de generar esta fusión o esta adquisición, hasta cierto punto uno puede criticar detalles, pero es la mejor medida, y yo creo que fue muy aplaudida en general a nivel regulatorio por otras autoridades, porque para el problema. Porque le dijeron, mira, lo comprás, cualquier agujero extraño te damos capital por si descubrís algo que no funciona, y encima tenés toda la liquidez que necesitas para cualquier problema que puedas enfrentar. Con lo cual, digamos que por el lado europeo parece que esto debería parar el problema. Por el lado americano, todavía no queda del todo claro. Lo que sí, esto no tiene nada que ver con el 2008, en el sentido que no estamos hablando de que es un riesgo que amenaza el sistema. Acá, evidentemente, hay bancos que si caen va a ser un problema puntual y puede ser regional, pero no es como que te caiga un banco de inversión que tiene tentáculos por todos lados y que generalmente eso es lo que se considera sistémico. Así que la Fed igual está dando toda la liquidez que se necesite, con lo cual los problemas, o sea, la volatilidad va a seguir hasta que se genere la confianza. Pero el problema ahora yo creo que no pasa tanto por los bancos, va a pasar por la economía, porque todos los bancos van a estar restringiendo el crédito y evidentemente la economía americana probablemente entra en recesión, pero ese es otro tema. Y una pregunta breve respecto a ese punto. Este sacudón que sufrieron los bancos en Estados Unidos y se trasladó a Europa, ¿puede significar que esta semana la Reserva Federal de los Estados Unidos, que tenía como principal objetivo tratar de bajar la inflación con un raíz muy acelerado de suba de tasa de interés en poco más de un año, y eso es lo que ha generado, según usted cuenta, de que muchos bancos, al contrario, siendo conservadores, tenían en su activo bonos del Tesoro norteamericano que bajaron de precio, y si tenían depositantes que estaban sacando, tuvieron que salir a vender en el peor momento esos bonos y hacer las pérdidas, y eso asustó más a los depositantes del teléfono que en un día al Silicon Valley Bank le sacaron 40.000 millones de dólares. Pero si eso puede significar que esta semana puede haber una noticia, si se quiere, más conservadora de la Fed, de la Reserva Federal,
que de alguna manera desacelere el ritmo de suba de la tasa de interés o de una señal de que hasta ahí llegó y de esa manera, bueno, equilibre un poco no solamente los mercados financieros, sino el temor que hay grande de que Estados Unidos se vaya directo a una recesión? Digamos que la pregunta tiene dos o tres aspectos. Por un lado, lo que la Fed yo creo que quiere hacer ahora es mantener la calma. Lo que el mercado está esperando más es que la Fed suba 25 puntos básicos la tasa, con lo cual yo creo que lo más probable es que suba la tasa, 25 basis points. No los 50 que estaban esperando algunos, inclusive yo, porque la inflación seguía, pero no ya, o cero porque las cosas están mal. Porque hasta cierto punto, cuando uno sorprende, la gente puede pensar que las cosas están peor de lo que parecen. Lo que sí yo creo que va a cambiar, que es muy importante para los que analizan las decisiones de la Fed, es el mensaje. El mensaje probablemente sea muchísimo más suave, diciendo, mira, vamos a seguir mirando las cosas, pero va a depender mucho de los datos que veamos, cuánto más vamos a hacer. Con lo cual subimos esto porque, dado en los datos que pasaron, teníamos que subirlo. Pero, dado todo esto que pasó acá, vamos a tener que tener mucho más cuidado hacia futuro. Está claro. Diego Ferro, te voy a decir una cosa respecto sí. a lo que dijiste de los bancos, que el promedio, los bancos en general asumían acá como promedio que los depósitos que tenían a la vista tenían un vencimiento, un duration, si querés verlo, pero un vencimiento promedio de 7 años. ¿Por qué? Porque eran tan... se renovaban continuamente, con lo cual el supuesto que tenían era decir, mira, tenemos acá un pasivo, si querés verlo, que tiene 7 años. Con lo cual, si vos tenés un pasivo de 7 años, tenía cierta lógica tener un activo que tenga 7 años. El problema es que, como sabemos, si alguien quiere sacar la plata mañana, porque se asusta, la saca mañana, con lo cual tu activo que vos, el pasivo que pensabas que tenía 7 años, tiene 0, tenés que vender tu activo de 7 años, que perdió un montón de dinero, y con el apalancamiento que tienen los bancos, eso limpió el capital de un montón de bancos chicos. No de los grandes, que están con mucho más sistemas de riesgo mucho mejores y además tienen muchísima más supervisión de la Fed, que yo creo que va a ser el cambio a futuro, ¿no? Que la Fed demande muchísima más experiencia y eficiencia manejando riesgos en los bancos medianos de Estados Unidos. Diego Ferro, gracias, es muy amable. Ahí está Diego Ferro, que es analista en Wall Street. Ya vamos a volver sobre el tema, salvo que tengas una información de último minuto. Que se acaba de conocer una encuesta entre operadores de Wall Street. El consenso es que haya una pausa justamente en la suba de la tasa de interés, de que no haya este miércoles una suba de la tasa de interés, y por eso en este momento Wall Street y Europa están subiendo entre 1,5% y 2%. Me meto